esquelético. Normalmente el tejido muscular acompaña al tejido óseo y al tejido cartilaginoso. Entonces, ¿por qué nos diferenciamos de las plantas? Había por ahí ya desde el inicio mencionado, debido a que nosotros, dice, los seres animales pluricelulares, las funciones que se desarrollan de los mismos o en la relación que establecen con el medio que los rodea, requieren en muchos casos de una serie de movimientos que les va a permitir, por ejemplo, transportar sustancias en el interior de estructuras u órganos tubulares membranosos. Así vemos, por ejemplo, que la sangre en el interior del corazón y de los vasos sanguíneos, los alimentos a través del aparato digestivo, la orina desde los riñones hacia la vejiga, y que posteriormente es excretada hacia el exterior, ¿no? Entonces, este movimiento, no, quizás las plantas están fijas, pero también sí tienen movimientos en el transporte de sus nutrientes y también de sus desechos a través de tubos que vendrían siendo como su aparato circulatorio. Y aquí vamos a ver que los movimientos que se dan en el caso de nosotros o de los que nos podemos desplazar, dice, los movimientos antes mencionados se realizan gracias a la acción contráctil de un conjunto de células musculares que van a formar por la forma sumamente alargada que poseen, reciben el nombre de fibras musculares, ¿no? Dice, estas han desarrollado en grado sumo la función de contracción de las células, ¿sí? Tenemos que este movimiento, dice que la capacidad contráctil que poseen las células o fibras musculares se debe a la existencia en el citoplasma de dos tipos de microfilamentos proteínicos, que nosotros normalmente decimos que se llama actina y miosina, y que gracias a la interacción entre estas dos proteínas se lleva a cabo ese proceso de contracción y relajación. Pero pues ya quizás desde cardio vieron ustedes que no nada más está la actina y la miosina, sino que están acompañando, sobre todo, por ejemplo, a la actina, otras proteínas contráctiles que también van a ser importantes. Entonces, también para que haya ese movimiento, ese desplazamiento, primero los miofilamentos se van a disponer en forma paralela, ¿no? Esta orientación pues tiene que coincidir con la dirección del movimiento de la fibra muscular durante el proceso de contracción. Para que se dé este proceso, ese movimiento, se sabe que la base bioquímica del movimiento consiste en la transformación de la energía química que tenemos nosotros en esta sustancia tan importante que es el ATP, ¿no? El adenosintrifosfato. Y normalmente sabemos que este ATP, sobre todo en el grupo fosfato, el final, es donde se va a encontrar el fosfato de alta energía, ¿no? Aquí vemos un corte de este tejido del músculo esquelético, desde lo más simple a lo más complejo. Y entonces aquí vemos que las unidades repetidas cuando decimos el tejido muscular de que están constituidas, pues vamos a decir que son múltiples sarcómeros, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros un corte transversal y de estos componentes, y en donde yo creo que también ya en cardio, pues se los mencionaron. Y entonces aquí vemos este corte de estas fibrillas desde el músculo, extrayéndolo hasta donde vemos estas miofibrillas. Finalmente, estas miofibrillas pues están localizadas en los sarcómeros, ¿no? Y vamos a localizar bandas anisotrópicas e isotrópicas, van a ser los filamentos gruesos, filamentos delgados, ¿no? Y aquí vemos que acompañando a estos filamentos, pues vamos a encontrar proteínas de la línea M, vamos a encontrar aquí, esto sobre todo la actina, que está en el filamento delgado, y en el grueso, pues va a encontrarse la miosina.
Aquí es otra imagen también de este mismo, sobre todo de estos filamentos. Y entonces aquí vemos en la parte inferior el arreglo que tienen esta actina y esta miosina, dependiendo del corte que se haya realizado. Este sarcómero, pues, es la unidad básica fundamental del tejido. En este caso vemos que aquí cuando hablamos de que necesitamos de la presencia de los iones de calcio, pues se han observado que en el músculo existen un retículo muy altamente especializado donde vamos a tener almacenado sobre todo estos iones de calcio, ¿sí? Y entonces estos iones de calcio tienen que estar ahí como guardados o muy a la mano para que estén entrando y saliendo para ayudar en el proceso de esta contracción y relajación, ¿no? En el caso del músculo cardíaco, pues vemos su estructura que si la comparamos con el músculo esquelético pues tiene como un arreglo más uniforme. El músculo cardíaco, pues aquí también vemos su estructura, ¿no? También vemos la presencia de abundantes mitocondrias y el que nosotros en un tejido veamos la abundancia de mitocondrias, pues ya nos está diciendo que va a ser un tejido que va a ser metabólicamente muy activo. Y sabemos que, por ejemplo, el músculo cardíaco es su dependencia del oxígeno y del metabolismo, sobre todo de la degradación de los lípidos, son los que les van a estar dando esa energía para estar constantemente en contracción y relajación. Algo que no sucede en el caso del músculo esquelético. Allá vamos a ver más adelante que en el músculo esquelético normalmente la fuente de energía pues es la utilización de la glucosa, ¿no? Aquí vemos en este caso que las fibras musculares están clasificadas como lisas, estriadas esqueléticas, estriadas cardíacas. Y vamos a ver que de acuerdo a su contracción, pues estamos clasificándolas como las lisas de tipo involuntaria, el esquelético como voluntario y cardíaco involuntario, ¿no? Aquí vemos un corte de un sarcómero, aquí está una fotografía del microscopio electrónico y ya acá lo vemos como en forma didáctica, ¿no? Y aquí vemos a la actina y la miosina, sobre todo la miosina, como si fuera ramilletes así como ahí en la literatura lo mencionan como si fueran palitos de golf, que tienen un filamento y una cabecita, ¿no? Aquí vemos nosotros esta imagen donde la actina, vamos a verla más adelante cómo está constituida, que son cadenas, normalmente la actina que se encuentra aquí, la actina F, que previamente se formó de actina G. Y en la miosina, pues son esos palitos alargados y sus cabecitas que forman como un ramillete, ¿no? Y entonces está hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, ¿no? Y en conjunto, pues va a formar lo que nosotros conocemos como sarcómero, ¿no? Aquí dentro de estas clasificación de las proteínas que tienen que ver sobre todo con miofibrillas cardíacas y esqueléticas, pues está las proteínas que se consideran contráctiles, normalmente son actina y miosina. Acompañando sobre todo, por ejemplo, a la actina, vamos a tener estas proteínas que se llaman reguladoras. Van a ser, en este caso, la tropomiosina y un complejo de troponinas que está formado por 3 subunidades, la TNT, la TNC y la TNI. Dentro de estas 3, una muy importante es esta, ¿no? Todas son importantes, pero en esta en particular, la TNC, porque en este sitio es donde se va a unir los iones de calcio, ¿sí?
Y vemos aquí también, acompañando a estas proteínas, vamos a encontrar otras de en menor proporción, pero que van a tener una actividad enzimática y estructural, y están, por ejemplo, la presencia de titina, nebulina, tropomodulina, la proteína C, proteína M, actininas alfa, actininas beta, la distrofina, la vinculina, ¿no? Entonces, pues cuando decimos las proteínas contráctiles, pues no nada más vamos a decir proteína, actina y miosina, sino que hay que considerar que existen otras, ¿no? En particular, la actina, pues es la actina F es un polímero de actinas G. La actina G tiene una estructura globular, pero cuando ya se van uniendo, se van polimerizando, pues forman como si fuera un collar de perlas, la actina F, y entonces pues ya se considera como un filamento. Entonces aquí vale la pena mencionar que cuando se va pegando una actina G con otra actina G, se gasta energía, se gasta. Dentro de esta actina vamos a encontrar que esta actina forma los filamentos delgados. Entonces aquí decimos que hay actina y los filamentos delgados. Entonces vamos a encontrar dentro de estos filamentos actininas B, gelsolina, tropomodulina y la Z. Todos van a formar pues, en conjunto pues, este filamento delgado, ¿no? Acompañando a este filamento delgado, pues está una proteína, la tropomiosina, que es una proteína filamentosa, ¿sí? Y que va a estar a lo largo asociada a estas proteínas de actina, sobre todo en la región a lo largo de ella, ¿no? Donde están las proteínas, podríamos decir que las actinas G. Entonces aquí vamos a tener esta tropomiosina y van a formar un agregado más de la actina. En los extremos de la tropomiosina también vamos a encontrar localizada la troponina, es otra proteína reguladora. Pero a diferencia de la tropomiosina, aquí también me faltó mencionar, esta le va a ayudar a darle estabilidad a estos filamentos de la actina F. ¿Sí? La troponina, pues ya ustedes probablemente ya les mencionaron, tienen 3 regiones, 3 subunidades. Es una proteína heteroprimérica asociada a las porciones terminales de la tropomiosina y de la actina F, ¿no? Y ahí están la troponina T y la C, ¿no? Y cada una de ellas va a tener una función. Por ejemplo, la troponina I inhibe la interacción actina F con la miosina y mantiene una interacción con las otras 2 troponinas. La C es la que fija el calcio, entonces este es un punto muy, muy importante, que va a modular la contracción y relajación. Aquí puse el músculo cardíaco, pero pues también va a ser el músculo esquelético, ¿no? Las troponinas, pues vamos a tener ahí que existen incluso isoformas, y aquí está este filamento delgado, donde vemos, pues aquí son 2 filamentos de actina F, así como enrollados, y a lo largo, lo que está de color amarillo, pues sería la ¿cómo se llama? La tropomiosina, y una proteína globular sería la troponina. ¿Sí? Entonces aquí también lo tenemos, son 2, como si fueran 2 cadenas, 2 collares de perlas, que serían la actina F. Aquí tenemos entremezclada la tropomiosina y la troponina con sus 3 espacios. ¿Sí? Aquí vemos otra imagen de este filamento delgado. En el caso de la miosina, pues es una proteína también que forma parte de los filamentos gruesos. Vamos a encontrar, va a estar constituida por 2 cadenas pesadas y cadenas ligeras. Vamos a decir que tiene una cabeza y una cola, ¿no? Porque va a tener una región fibrilar y una región globular, ¿sí? Esta proteína, pues va a tener, en el caso de la cadena pesada, tiene esta
tiene una porción carboxilo terminal que inicia la conformación de la alfa hélice, ¿no? Aquí vamos a tener que también esta cadena pesada de miosina, dice hacia las 2/3 partes de la cadena, presenta un punto débil o región de bisagra, como si se pudiera doblar esa miosina, ¿sí? También algo muy importante, en la fracción SF1 vamos a tener el sitio de unión del ATP, ¿sí? Entonces esa normalmente se encuentra localizada en la cabeza de la miosina, y entonces esta cabecita se va a energetizar con el ATP. Y pues aquí modula la hidrólisis del mismo, ¿no? Y este punto, pues, es muy importante para desencadenar el proceso de contracción y relajación. También por ahí se menciona que esta miosina tiene de estos dos, que está constituida por meromiosina ligera y meromiosina pesada, ¿sí? Aquí nosotros vemos esta imagen, ¿sí?, de la miosina. Pues aquí vemos la cabecita y la cola, ¿no? Y entonces aquí vemos que dos hebras se unen, ¿sí? El acomodo que tienen estos filamentos, que serían los filamentos gruesos, en forma opuesta, y esto es lo que nosotros vemos allá en la disposición que tiene cuando está la actina y la miosina, cuando van a desplazarse una sobre otra. Aquí vemos esta región que sí es una bisagra, y entonces esta cabecita o esta región tiene movimiento, y entonces esto es lo que le permite en este caso a la miosina desplazarse con la actina, ¿no? Aquí se hicieron experimentos para saber dónde estaba la actividad de la actividad ATPásica, ¿no? Y entonces se trataron con chimotripsina y con papaína. Y entonces, sometiendo a esta miosina con diferentes proteasas, se encontró que la actividad ATPásica se encontraba en la cabeza, ¿sí? Y entonces ahí es donde se encuentran las fracciones SF1, ¿sí? Y aquí tenemos características que tiene esta miosina. Y aquí tenemos que, acompañando a estas proteínas, pues van a estar ¿no? La titina, nebulina, alfa-beta-actininas, distrofina, desmina y la proteína C. Todas estas pues, van a tener funciones, ¿sí? Por ejemplo, la titina dice que se localiza en la línea Z hasta la línea M, sobre el filamento grueso, y va a participar en la relajación muscular. La nebulina está localizada en la línea Z, cubriendo la longitud de los filamentos delgados, y regula el ensamblaje, se regula el ensamble y la longitud de los filamentos de actina. Las alfa y beta actininas anclan las actinas a la línea Z, estabilizan los filamentos de actina. La distrofina fija el plasmalema y establece la unión al plasmalema. La desmina está adyacente a los filamentos de actina y se fija al plasmalema. La proteína C está dispuesta transversalmente en las bandas del sarcómero y une a la miosina y a la titina para darle una integridad al sarcómero, ¿no? Y ahí vemos nosotros cómo este proceso de contracción y relajación, aquí hablan de un modelo de brazos de remo, donde se da aquí en la cabecita de la miosina. ¿Qué es lo que estará entrando ahí, muchachos, en la cabecita de la miosina? ¿Qué moléculas? ¿Mande? ATP. Exactamente, el ATP. La cabeza se está energetizando, ¿sí? Eso sucede en este caso en la miosina, pero también va a suceder un proceso también importante en la actina. Para que se dé el proceso de la contracción y relajación, se requiere la presencia de calcio, ¿no? Entonces, pues tenemos por un lado que la cabecita de la miosina se energetiza, pero también algo le sucede al filamento delgado, ¿no? Aquí vemos nosotros
interacción que se da entre la actina y la miosina, ¿sí? Y forma el complejo actomiosina. Esto casi siempre es al final de la contracción. Para nosotros despegar esta unión de actina con miosina, en el sistema tiene que entrar ATP. El ATP es importante porque cuando llega, esta cabecita suelta a la actina y se libera, ¿sí? Y entonces, a pesar de que existe gran afinidad, cuando le ponen al ATP, pues esto se favorece su liberación. Aquí mencionábamos que vemos el filamento delgado, donde están estas tres, sobre todo en la troponina, ¿sí? La región es, las tres subunidades están fijadas a la actina, pero vean qué es lo que sucede cuando se agrega los iones de calcio, ¿sí? Aquí la miosina, por más que se trata de unir a la actina, no lo puede hacer, está bloqueado este espacio. Pero cuando llegan los iones de calcio, existe una modificación conformacional, hay un movimiento. Y entonces estas dos proteínas que estaban aquí bloqueando ahora sí que el que se fije la actina con la miosina, pues como que aquí está incluso, está la flechita del lado derecho, lo deja libre, ¿no? Entonces, por un lado, la miosina tiene que estar energetizada con el gasto de ATP, y por el otro lado, tiene que estar la llegada de calcio para dejar libre a esta actina, ¿no? Se une y entonces van a formar el complejo actomiosina. Aquí nosotros hablamos, dice, las bases moleculares de la contracción muscular. Dice, se ha establecido que durante los periodos de relajación muscular, el complejo proteínico troponina, tropomiosina, bloquea los sitios de unión, ¿no? De la cabeza de miosina sobre los filamentos de actina. Esto, y ya cuando se da el proceso, dice, cuando los iones de calcio se unen a la troponina, le modifica su conformación y ya crea, el bloqueo desaparece, ¿no? Y entonces ya la actina y la miosina van a iniciar el proceso de deslizamiento, ¿no? Después hablamos de que, dice, la contracción continuará mientras exista esta concentración elevada de iones. Cuando cesa el estímulo, los iones de calcio son devueltos a través de una bomba activa de calcio, ¿no? Y entonces esto, vamos a ver que esa bomba de calcio entran y salen los iones de calcio, entonces requiere de mucha energía. Después aquí dice, si se elimina la unión de los iones de calcio a la troponina, el complejo troponina-troponina que bloqueaba nuevamente los puntos de inserción, ocasionándose el estado de reposo, ¿no? Y entonces es un ciclo continuo, ¿sí? Entonces aquí vemos la representación esquemática de qué sucede cuando hay contracción y cuando está relajado, ¿no? Aquí vemos estas mismas estructuras. Aquí vemos todos los pasos, los procesos que se dan, se están numerados desde el 1 hasta el 5. Aquí vemos la parte final, está la actina y la miosina unidos fuertemente, pero la llegada del ATP pues hace que ahora sí que se separen, ¿no? Esta cabecita queda energetizada, ¿sí? El ADP está en la cabecita de esa miosina. Después vemos la liberación del grupo fosfato. Y también, por otro lado, pues aquí en los filamentos delgados, el calcio va a dejar libre para que se pueda unir la miosina con la actina. Y aquí ya vemos nosotros la unión de actina con miosina, y este grupo ADP y fósforo se libera, ¿no? Y otra vez quedan unidos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar requiriendo para que se dé este proceso de contracción y relajación? La presencia de ATP y de iones, ¿no? Y aquí vemos también, en el caso de músculo esquelético, la llegada de impulsos nerviosos en la placa neuromotora. Entonces, esto permite la salida de los iones de calcio
y también la captación y la entrada y la salida, ¿no? Y aquí esto va a permitir que el músculo, la presencia de ATP y de calcio, pues va a permitir ese deslizamiento en el estado relajado y en el estado contraído, ¿no? Ahora, ¿qué hay en relación al metabolismo? Pues esto va a depender de que si es un músculo blanco, rojo o intermedio, ¿no? Y entonces se han hecho estudios y en el caso de los músculos rojos, pues vemos que existe abundante mioglobina, abundantes mitocondrias y va a existir la enzima ATPasa. En el caso de los músculos rojos, como por ejemplo el corazón, ¿sí? Que es la presencia de estas mitocondrias, incluso le va a dar ese color rojo. Decimos que es un tejido metabólicamente activo, requiere oxígeno que esté presente. Sin embargo, en estas células blancas y las intermedias, pues vemos que la cantidad de mioglobina es escasa y también la cantidad de mitocondrias también son escasas e intermedias, ¿no? Entonces, esto nos va a decir que estos tejidos son metabólicamente, pues podríamos decir intermedios, ¿no? No se compara con el corazón. ¿Cuál es la función de la mioglobina, compañeros, en estos tejidos? ¿Qué función desempeña la mioglobina, sobre todo en el corazón? ¿Qué función tiene? Une moléculas de oxígeno. Une moléculas de oxígeno. A ver, también la hemoglobina une moléculas de oxígeno, pero su presencia abundante en este tejido, ¿cuál es la función específica? Ajá. Podría ser que atrapa el oxígeno, en el interior de las células musculares para que ellas produzcan energía para generar lo que es la contracción muscular. Por ahí va. Normalmente sabemos que la hemoglobina es una proteína de transporte de oxígeno, ¿no? Nos está llevando ahí oxígeno y regresa CO2, ¿no? Pero en el caso de la mioglobina, es una proteína de almacén de oxígeno, ¿sí? Porque estos tejidos son metabólicamente activos, ¿sí? Entonces, la mioglobina va ahí a almacenar oxígeno, lo va a tener para que pues se lleve a cabo estos procesos oxidativos, ¿no? Entonces, en estas otras células, el que no esté, no quiere decir que no se dé los procesos metabólicos, se dan, pero aquí nos están diciendo que los tejidos musculares rojos dependen del oxígeno al 100%, ¿no? Y por eso la presencia de esta mioglobina, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen donde nos hablan de las diferencias de estos tipos de tejidos, ¿sí? Y en el caso de, aquí en relación al metabolismo, pues vemos lo mismo, ¿no? Contenido alto de mioglobina, pues en los de tipo 1, rojos. Y acá, tipo 2 también está alto y en la tipo 2B es bajo. La respiración, pues aquí vamos a ver que predomina la aeróbica, también aquí la tipo 2A aeróbica y en esta puede ser incluso anaeróbica. La capacidad oxidativa, pues son altas en estas dos y aquí es baja. La capacidad glucolítica en el caso de las rojas es baja. ¿Por qué nos dirán que es baja y en las otras dos alta? ¿Qué hay con la capacidad glucolítica, muchachos? ¿Quién entrará ahí como fuente de energía en el caso del músculo rojo o músculo cardíaco? Y esto ya lo vieron, en cardio. A ver, muchachos. Pues porque sí. glucógeno y vemos que tiene una concentración baja de él.
Ajá, pero hay una razón muy poderosa, ¿no? A ver, ¿cuál será esa razón? En el músculo cardíaco, ¿cuál es la fuente principal de energía? ¿El oxígeno? No, de energía, no. ¿Los lípidos? Exactamente, los lípidos, ¿sí? En el caso del tejido cardíaco, si pusiéramos en orden de cuáles son los que se utilizan como fuente de energía, son los lípidos, la degradación de ácidos grasos por beta oxidación. Entonces aquí, por eso es que se dice aquí capacidad glucolítica baja, ¿sí? Porque quien encabeza la fuente de energía, pues es la degradación de ácidos grasos. Sabemos que se degradan ácidos grasos pues, por beta oxidación, luego entra el ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Para darles una idea, la degradación de un ácido palmítico, que es de 16 carbonos, cuando se metaboliza o se cataboliza más bien por beta oxidación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, da alrededor de 129 ATPs. La glucosa nos da 36, pues entonces vean ahí qué le conviene más al corazón, ¿no? Y entonces esta es una de las razones muy importantes en donde los músculos rojos, su fuente de energía, sobre todo corazón, es la degradación de ácidos grasos. Y en el caso de las otras células, va a ser principalmente la oxidación de la glucosa, ¿sí? Entonces esto, pues nada más es así como recordatorio, ¿no? De estas, aquí vemos una imagen donde pues estamos viendo algo que ustedes ya vieron en bioquímica básica, donde se ve las fuentes de energía, ¿no? En el caso vemos aquí que los carbohidratos son la principal fuente. Si estamos hablando del tejido, del músculo esquelético, va a ser principalmente el ingreso de glucosa, ¿sí? La glucosa, pues sabemos que se transforma a glucosa 6-fosfato por la exocinasa o la glucosinasa, dependiendo si es el músculo o si es el hígado, y o cualquier célula, y por 10 reacciones, pues se va a llevar a cabo el proceso de la glucólisis. Esta glucosa decimos que se transforma a piruvato, ¿sí? Y entonces nos va a dar una glucosa, nos da 2 piruvatos, ¿sí? Y estos 2 piruvatos, hay una descarboxilación, nos va a dar origen a 2 moléculas de acetilcoenzima. Cada una de ellas se incorpora a lo que nosotros conocemos como ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs pues, se generan productos como son el NAD, el FAT, un FAT, un GTP. Estos NAD y estos FAT se incorporan a la cadena, nosotros conocemos como cadena respiratoria, en la que se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y entonces aquí vemos nosotros este caminito que una glucosa se transforma hasta 36 moléculas de ATP, más 6 moléculas de agua, más 6 moléculas de CO2. Aquí, por ejemplo, en esta imagen hablan de 38, ¿sí? Y del ácido palmítico 130, ¿sí? ¿Por qué creen que hayan puesto estos valores? Normalmente en el Leninger, por ejemplo, manejan 36, en el Strayer también. Y en esta imagen, pues aquí nos pusieron que 38. ¿Qué creen? Por los dos que se pierden. ¿Mande? Por los 2 que se pierden. Aquí, pues quizás cuando vieron bioquímica les dijeron que en esta etapa de aquí, se genera NAD también en glucólisis, pero que aquí, como tiene que atravesar la mitocondria, la membrana, pues se pierden 2 ATPs. Y entonces aquí se les resta. O sea, en células eucariontes son 38, 36. En células procariontes, como son las bacterias, son 38. ¿Sí? Entonces, para que sepan, ¿no? Y vemos aquí otra fuente de energía, como son el tejido muscular rojo, el corazón.
va a ser utilizado principalmente como fuente de energía la degradación de ácidos grasos, y que un ácido graso pues nos va a dar N moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el que está aquí, el ácido palmítico, si es de 16 carbono, nos va a dar, si dividimos 16 entre 2, nos da 8 moléculas de acetilcoenzima A, que van a entrar a esas 8 moléculas, cada una de ellas va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Cuántas veces se lleva a cabo beta oxidación? Pues van a ser 7, ¿no? Y aquí pues se van a generar NAD y FAD, ven acá arriba, en el ciclo, en la beta oxidación se generan NAD y FAD, ¿sí? Y en conjunto pues nos van a dar la formación de esos 129 ATPs. Aquí hay que restarle porque hay un proceso de activación, ¿sí? Entonces a lo mejor aquí no le restaron ese ATP que se gasta, ¿no? Entonces, también recuerden que en el músculo esquelético, en el hígado, se almacena la glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Por el proceso de la glucogénesis, y también cuando existe necesidad, este glucógeno se transforma a glucosa, el proceso de la glucogenólisis, ¿sí? También vemos que la glucosa, si no hay oxígeno, las condiciones se propician anaerobias, este piruvato, ¿sí?, se puede convertir en lactato, ¿no?, en ácido láctico. Para esto aquí participa una enzima, la deshidrogenasa láctica. Esa deshidrogenasa láctica es muy importante, sobre todo a nivel de corazón. La LDH, recuerden que hay 5 isoenzimas, entonces la LDH-H4, que es la de corazón, heart, es la que en un momento dado, si hay un infarto, llega a aumentarse, a incrementarse, y entonces esto ayuda como cuando nos hacen pruebas de laboratorio de enzimas de naturaleza cardíaca para ver infartos, esta es la más socorrida, ¿no? La LDH y la CPK también, o sea, la creatina fosfocinasa. Entonces, este ácido láctico en el músculo esquelético, pues es cuando hacemos que el músculo tenga más, lo hacemos trabajar de más, ¿no? Si salen de la escuela y se van caminando ahí hasta el entronque o hasta el día siguiente, pues les aseguro que les va a doler el músculo, se les va a acumular ácido láctico. Si están acostumbrados, pues no va a haber problema, ¿sí? Entonces, este ácido láctico afortunadamente no queda guardado en el músculo. Hay otro ciclo que se llama el ciclo de Cori, y que este lactato va a salir a sangre, va a llegar al hígado, y en el hígado, por el proceso de la gluconeogénesis, se va a convertir en glucosa, ¿sí? Entonces, allí sabemos que este proceso de la gluconeogénesis la lleva a cabo el hígado y el riñón, ¿no? Entonces, aquí está un panorama, pues, como general de este proceso. Este es de la beta oxidación, ¿sí? Aquí la activación, la participación de una proteína, que es la carnitina, ayuda a entre este ácido graso con su coenzima A, y se inician las 5 o las 4 reacciones en el interior. Acá hay una que es la activación, y acá están esta degradación de este ácido graso en N moléculas de acetilcoenzima A. Y aquí pues no lo ponen, pero sabemos que esta acetil va a ir a dar hacia el ciclo de Krebs y también los productos del ciclo de Krebs a la cadena respiratoria y generar energía, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos cuando existe una hipoxia, llega a suceder cuando hay un infarto, y entonces la carencia de oxígeno pues hace que el ácido láctico se incremente, y entonces esta acidez produce lesiones a nivel de tejido, ¿no? Y en el caso del corazón llega a producir hasta necrosis. Y entonces aquí vemos en situaciones de normoxia, o sea,
oxigenación adecuada, y con isquemias regulares e isquemia severa, ¿no? Se incrementa el ácido láctico, aumentan protones, disminuye ATP y esto genera que el músculo pues a veces no sea capaz de llevar a cabo esa contracción y relajación, ¿no? Y sobre todo estas sustancias causan necrosis y causan cicatrices ahí a nivel cardíaco, ¿no? Y ese tejido pues ya queda necrosado. ¿Para qué utilizamos el ATP normalmente la célula? Obteniendo el músculo esquelético a través de la glucólisis. Pues ATP, vean para qué va a ser. Un 60 y un 70% para el proceso de contracción. Un 10 a un 25% para el movimiento de las famosas bombas, ¿no? Bombas de calcio, sodio, potasio. Para la síntesis de ciertos ciclos se requiere para mantener los potenciales de membrana. Aquí ponen vasodilatación, como que a lo mejor para la formación de AMP cíclico, ¿sí? Y también algo que se comenta es que en el proceso de cuando está el músculo esquelético en estado de reposo, tenemos una proteína, un compuesto que es la creatina. Esta creatina normalmente se va a fosforilar y va a guardar en su estructura un fosfato de alta energía, formándose la fosfocreatina. Entonces, esta fosfocreatina, ¿cuál es su función? Poder tener grupos fosfato cuando el músculo está, ya se agotó el ATP, y entonces estos grupos fosfatos se ceden al ADP y regeneran ATP, ¿no? Entonces, esta fosfocreatina nosotros la tenemos principalmente allí en el músculo esquelético, guardado, y lo vamos a tener ahí como una sustancia de reserva, un fosfato de alta energía guardado. Y esta creatina normalmente es una proteína que se sintetiza a nivel de células hepáticas, nos mide masa muscular, que la creatina se transforma en creatinina y es una manera de eliminarla en orina. Entonces, cuando nos miden creatinina en orina, se está originando de esta creatina, ¿no? Nos mide masa muscular, también nos va a medir el funcionamiento renal. Los valores de esta creatinina a nivel en el plasma no deben de superar el 1 miligramo por decilitro. Si se empieza a aumentar esa creatinina y esa persona ya tiene problemas renales, eso los va a ir a través de esta creatinina, los pacientes y el médico, el internista, el nefrólogo va sabiendo si se va deteriorando el funcionamiento renal, ¿no? Entonces, esta sustancia va a tener como que dos funciones: servir de almacenamiento de grupos fosfato y nos mide masa muscular y también el funcionamiento renal, ¿no? Aquí vemos nosotros esta creatina, que se sintetiza a partir de la arginina, la glicina, ¿sí? Y en el músculo, ¿sí? Le va a quitar al ATP un grupo fosfato, ¿sí? Y se va a formar la creatina fosfato. Y entonces esta creatina fosfato, ¿sí? Cuando sea necesario ese fosfato, pues se lo va a ceder de nuevo al ATP, va a quedar libre, ¿sí? Entonces estas reacciones de ambos sentidos. Y aquí tenemos la enzima, la creatina sinasa, que es una enzima presente en el músculo. Y normalmente esa creatina se transforma en creatinina y es una manera de excretarla en la orina, ¿no? Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Yo otra. Bueno, sí. tiene que ver con la creatina. Entonces, es que hay muchas personas que dicen que cuando haces ejercicio la creatina sí sirve,
pero cuando hay otras que dicen que si te la tomas no te beneficia en nada. Entonces, ¿usted qué piensa al respecto? Sí, lo que se sabe, y esto sí es importante porque yo le pregunté a una nutrióloga, y porque normalmente en los gyms la venden, ¿no? Como creatina, así como que la panacea, y sí, la creatina es una proteína que da masa muscular. Entonces, mientras la están tomando, pues sí, como que el músculo, sobre todo en los varones, ¿no? Los hace más así como, se ven con el músculo de mayor tamaño. Pero resulta que el aumento de esta creatina en músculo va a hacer que el riñón trabaje más. Entonces, en forma indirecta, pues pueden a largo plazo estar causando problemas renales, ¿no? Y entonces eso es lo que no les dicen a las personas, que si lo toman pues en forma no recomendada por un médico, corren ese riesgo de hacer trabajar más su riñón, porque se tiene que eliminar en forma de creatinina, ¿no? Entonces, y estos productos no son tan baratos, son caros, ¿sí? Entonces, estos productos, también otra situación, lo dejan de tomar y el músculo ¡pum!, se viene abajo, ¿no? Y entonces, pues al principio estaban así como muy, se ven estas personas así grandotas, así como con mucha masa, ¿no? Y entonces, pues esto sí hay que tener cuidado, en su consumo y incluso si en su recomendación, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctora. Ok. Bueno, miren, déjame tantito. Hay unos videos que me parecen muy interesantes que complementan todo lo que hemos estado viendo. Déjenme ver. Déjenme ver dónde quedó. Acá está. ¿Sí se escucha? No valoramos nuestro cuerpo lo suficiente. Sí, Pero se bajo escucha. presión, Sí, nuestro doctora, cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución. Es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Un mundo oculto que ahora podemos explorar en 3 dimensiones como nunca antes. La mayoría de nosotros no somos conscientes de que nuestros músculos y huesos tienen superpoderes, pero ante una crisis podemos acelerar rápido, sobrevivir a una gran caída, levantar pesos increíbles y avanzar 1 kilómetro tras otro. Músculos, miles de fibras, millones de filamentos, las máquinas microscópicas que nos hacen funcionar. Listos para la acción cuando el cuerpo humano está al límite. Se desata un tornado en los llanos de Missouri. Soplan vientos de 240 kilómetros por hora que destrozan todo a su paso. El tornado destruye un tráiler y arrastra a un hombre al centro de la tormenta. Luego de terribles giros y sacudidas, su cuerpo cae desde los cielos a 400 metros de distancia. Fue una locura. Supe que no estaba en el lugar indicado y me tomó un minuto darme cuenta de lo que sucedía. Matt no se rompió un solo hueso. ¿Cómo es posible? Los científicos estiman que Matt dio contra el suelo al menos a 50 kilómetros por hora. Sin embargo, sus huesos evitaron que se le destrozaran sus órganos internos.
¡La tengo! Nuestro esqueleto está formado por 206 huesos. Desde los más largos en piernas y brazos, hasta los más pequeños en los dedos de pies y manos. Nos dan el marco resistente y flexible que nos permite empujar y jalar a nuestro antojo. Los huesos son increíblemente resistentes. En comparación, el hueso es más resistente que el hormigón. Tiene una relación de fuerza por peso única en el planeta. El secreto de la fuerza y la ligereza de los huesos está en su interior. El hueso es una matriz de células huecas. Sus paredes son delgadas como el papel. La rigidez de los huesos proviene del calcio y el fósforo, que también se encuentran en las conchas de mar y en los dientes. Pero de manera sorprendente, la mitad de nuestra masa ósea es blanda y está viva, lo que permite que nuestros huesos sean flexibles. Cada 7 años, un cuerpo humano saludable recambia cada una de las células óseas. Esta renovación hace que nuestros huesos se mantengan fuertes y sean de lo más adaptables. La belleza de los huesos está en que pueden cambiar su estructura según la presión que perciban en una zona en particular. En los huesos hay diseños geométricos que evitan que se quiebren por torsión, compresión o por aplicación de peso. Somos nuestros huesos, que son tan únicos como las huellas dactilares y siempre están ajustándose a nuestras necesidades. Un corredor desarrolla huesos de las piernas más fuertes que los de un nadador. Un jugador de tenis tiene más desarrollados los huesos del brazo con el que usa la raqueta. El hueso es un material único en el planeta. Es tan fuerte que se lo puede llevar a límites increíbles. No se veía nada, todo estaba muy oscuro y pensé, oh Dios, este es el fin. Fue muy aterrador. Cuando miré, no había nada. Ni paredes, ni muebles, ni nada. ¡Matt! ¡Matt! Fui hacia la parte de atrás de la casa donde él estaba. No quedaba nada. Así que supe que no podría encontrarlo. Cuando Matt cayó desde una altura de 400 metros, sus huesos no se quebraron. No solo porque son fuertes, sino porque son flexibles. La caja torácica se flexiona hasta 2,5 centímetros. El hueso del muslo soporta hasta 1 tonelada de presión antes de quebrarse. Algo del tornado le salvó la vida a Matt. Algo que permitió que sus huesos utilizaran su fuerza natural al máximo. La tormenta arrastró una lámpara que cruzó la habitación, golpeó a Matt y lo desmayó. El cuerpo de Matt estaba completamente suelto. Sus músculos estaban totalmente relajados. Esto permitió que sus huesos absorbieran el golpe contra el suelo de manera uniforme. Dijeron que si hubiera estado consciente, quizá me habría lesionado mucho más. Dicen que no me ocurrió nada más grave porque estaba relajado.
Fue increíble. ¡Matt! Estaba cubierto de sangre, pero no estaba lesionado. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cada uno de nosotros guarda una increíble fuerza en su interior, mucha más de la que creemos. Una persona normal puede levantar tanto peso como este hombre, pero solo ante una crisis. Es más empinada. Un escalador atrapado bajo una roca de 540 kilos resbala hacia un acantilado y una muerte segura cuando encuentra poder en sus músculos más allá del límite. Las montañas Andía en Nuevo México ponen a prueba a muchos escaladores. Sus laderas de granito son muy inestables. Es más empinada. Mark iba adelante y yo tropecé un poco. Y instintivamente me tomé de la pared de un poco más arriba. Y todo se desmoronó. La pared completa cayó sobre mí. ¡Sinjin! Esa cosa era enorme. Y la roca no lo aplastó hasta morir. No sé cómo, pero yo solo lo miraba sin entender cómo aún seguía vivo. Observadas através da microscopia óptica, as fibras esqueléticas apresentam estrias claras e... A ver, permítanme, les voy a... Pero yo solo lo miraba sin entender cómo aún seguía. El bloque de roca tiene a Sinjin atrapado. Podría aplastarle las costillas, pero con los músculos del brazo logra sostenerla lo justo y necesario. Como si esto fuera poco, está en una bajada. Resbala hacia un acantilado que será su condena. Está atónito y conmocionado, pero su cuerpo está en modo de sobreexigencia. La supervivencia de Sinjin depende de los músculos de sus brazos, pecho y hombros. Pero ¿cómo es posible que unos simples músculos muevan algo tan enorme? ¿Sí están viendo el video, muchachos? Sí, maestra. Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, doctora. El tejido muscular funciona por contracción. Jala desde el hueso y lo utiliza como palanca. Estas contracciones ocurren a nivel microscópico. Cada uno de los músculos de Sinjin tiene miles de fibras unidas como manojos de cables. A medida que crecemos, los músculos pueden volverse más grandes o más pequeños, pero nacemos con todas las fibras musculares que tendremos en la vida. Dentro de cada fibra hay filamentos aún más pequeños. Para activar el músculo, unas sustancias químicas estimulan los filamentos vecinos para que se muevan juntos en la misma dirección y se superpongan. A medida que se superponen, la fibra muscular se acorta. Estas contracciones son la base de todo el movimiento de nuestros músculos. Sin embargo, la sorpresa es que la mayoría de nosotros utilizamos solo 1/3 de las fibras musculares en cada movimiento. Aun cuando sentimos que hacemos un esfuerzo, nuestros músculos funcionan con máxima eficiencia. Pero si Sinjin quiere seguir con vida, tiene que hacer algo diferente y mover una roca de más de media tonelada. Él liberó toda la fuerza de sus músculos. Sinjin soportó un peso de más de 540 kilos, 1,5 veces el récord mundial de levantamiento de pesas horizontal. Bajo circunstancias normales jamás levantaría esa roca. Ni siquiera un poco. Menos aún arrojarla lejos. Sinjin, no te muevas. No te muevas.
estás herido. Shinjin logró lo imposible porque su cerebro activó todas las fibras de sus músculos al mismo tiempo. La fuerza resultante fue tan colosal que corrió el riesgo de que los músculos se separaran de sus huesos. Pero el cerebro de Shinjin tomó una decisión por instinto para salvar su vida y activó cada una de las fibras de los músculos de sus brazos y hombros. Juntas, dispararon un empujón violento. La mayoría de las personas no pueden hacer que sus músculos se activen de esa manera en forma consciente o voluntaria. Generalmente eso se logra ante una situación determinada. Una emergencia es un buen ejemplo del tipo de situaciones en las que se necesitan grandes cantidades de fuerza. El cuerpo se sincroniza al instante con la situación y uno obtiene esa explosión de fuerza. Bien, buscaré ayuda, ¿sí? Esa explosión tiene su costo. Por salvar su vida, Shinjin tuvo graves lesiones en los músculos de los brazos. Comencé a ser consciente del dolor y de que estaba allí. Había mucha sangre. Era algo horrible. Oye, te quedarás aquí, ¿sí? Pero sobrevivió. Llevamos en nuestro interior una fuerza digna de admiración y podemos invocarla cuando estamos al límite. Pero todos los días, a cada hora, nuestros huesos tienen que lidiar con enormes fuerzas. La vida diaria misma les da como una golpiza. Para sobrevivir, el esqueleto humano desarrolló un material tan fuerte que la tecnología no puede igualarlo. Estos gimnastas callejeros son algunos de los líderes mundiales de parkour. Un deporte que pone a prueba la flexibilidad del cuerpo hasta el límite. Este deporte es posible porque nuestras piernas ofrecen un alto rendimiento para absorber los golpes. Correr ejerce una presión en nuestras piernas de 3 veces nuestro peso corporal. Un salto puede exponer el esqueleto a una presión de 10 veces el peso corporal. Pero el cuerpo tiene formas de lidiar con estas fuerzas. Al caer, los músculos de las piernas absorben la energía como bandas elásticas gigantes, de manera que no colapsemos. La clave de la resistencia al impacto es resultado de una ingeniería humana que la tecnología moderna no puede igualar. Nuestras rodillas, los huesos de la rodilla, están conectados por ligamentos que son bandas de tejido fibroso que se entrecruzan. Cuando la articulación se flexiona, se estiran. Pero los ligamentos son el doble de fuerte que una cuerda de nylon, combinada con una fuerza de resistencia de cerca de 1 tonelada. En el centro de la articulación, entre los dos huesos, hay un material extraordinario. Cartílago. Con unos pocos milímetros de espesor, absorbe todo el impacto. Las orejas y la nariz también están formadas por cartílago, compuesto de colágeno. Pero en nuestras articulaciones, el cartílago tiene propiedades extraordinarias. Un tejido de fibras de colágeno está rodeado por un 80% de agua. Ante el impacto, funciona como un cojín relleno de agua. El cartílago de la rodilla es tan fuerte que puede soportar 7 toneladas antes de ceder. Además, sobre la superficie de contacto que hay entre los huesos, las fibras de colágeno se constituyen de manera única y hacen que casi no exista fricción. Los huesos se desplazan uno sobre otro como rodillos bien aceitados. Durante una vida, se suceden cientos de millones de impactos en esta pequeña zona, de un diseño de notable durabilidad. El cuerpo humano es una máquina asombrosa con poder y flexibilidad ocultos. Pero ¿qué sucede cuando llevamos los huesos y músculos más allá de los límites normales?
pensaría que una herida grave sacaría a un atleta del partido. De hecho, nuestro cuerpo tiene la fuerza necesaria como para invalidar reacciones normales, y así podemos ignorar la lesión y seguir adelante. Pero solo logramos esto tras recurrir a una serie de factores determinados. Se enfrentan los rivales de siempre. Era el primer juego de la temporada. Fue durante el tercer período. Jugaba de receptor abierto. Los Cerritos de California luchan por seguir en juego. Ryan Petty será el receptor del juego. Atrapé lo que se denomina una bola en ruta hacia afuera del campo. Creí que me habían disparado en el hombro y que me habían volado el brazo. Creí que había sucedido eso. Era algo muy grave. Uno de los dolores más grandes que sentí en mi vida. A la carrera a toda velocidad, lo derriban dos defensores. Es como si lo atropellara un camión a 30 kilómetros por hora. El impacto estira los ligamentos de Ryan como si fueran bandas elásticas y causa el desprendimiento del hombro derecho de la clavícula. De inmediato, miles de sensores de dolor en ligamentos y músculos envían señales a su cerebro informándole de la lesión. En esta situación, la mayoría de nosotros colapsaría en la agonía, pero Ryan no se da por... Lo justo para salvar su vida. Cuando logré huir, recién entonces tomé conciencia de lo que había sucedido. Estaba conmocionado y entendí que debía regresar. Cuando pasó la tormenta de fuego, Dan regresó para rescatar a los 8 sobrevivientes que se refugiaron en una piscina. Gracias a que salvó su vida, pudo salvarla de 8 personas más. Déjame ayudarte. Más tarde, lo condecoraron por su valor. El cuerpo humano puede moverse de infinitas maneras. Todo gracias a más de 600 músculos. Pero por sí solos, esos músculos son casi inútiles. Para todo lo que hacemos, necesitamos que muchos músculos se muevan armoniosamente. El solo hecho de caminar implica la coordinación de 200 músculos. Conducir un automóvil, 100 músculos. Y se necesita coordinar 70 músculos para levantar una taza de café. Realizar estas actividades implica un mecanismo muy simple que se basa en enviar impulsos nerviosos a nuestros músculos a través de nuestro sistema nervioso. Y así todo funciona en forma organizada y sincronizada. No todos los músculos se controlan por la misma cantidad de nervios. Los más grandes del cuerpo se encuentran en nuestras piernas, reciben órdenes de 500 nervios. Estos músculos son los que tienen más poder de tracción. Sin embargo, la magia no está en cómo controlamos los músculos grandes, sino los pequeños. 4000 nervios controlan los músculos más complejos y útiles de nuestro cuerpo, los de nuestras manos. Cada mano tiene 27 huesos, 30 músculos y más de 1000 kilómetros de fibras nerviosas y vasos sanguíneos. Coordinar todo eso requiere mucho trabajo cerebral. Controlar nuestras manos ocupa casi la mitad de la zona del cerebro dedicada al movimiento. Un conjunto de conexiones entre las células del cerebro gobierna cada una de nuestras acciones. Pero no nacemos con estas conexiones. Debemos aprenderlas. Logramos y mantenemos esta habilidad a lo largo de nuestra vida. De manera sorprendente, aprendemos a utilizar esta habilidad aún mientras dormimos. Cada vez que un jugador de fútbol patea un balón, su cerebro registra y almacena esta habilidad de los músculos, lo cual hace que cada vez que lo intente sea más fácil.
sin pensarlo, envía señales que viajan hasta los músculos a más de 100 metros por segundo y luego se vuelve algo automático. Pero este entrenamiento continúa fuera del campo de juego, por la noche. El entrenador siempre nos dice que nos vayamos a dormir temprano, porque no dormir afectará el juego y no tendremos ganas de jugar o algo así. Dormir le da a Marco mucho más que descanso. Mientras Marco duerme, las habilidades que aprendió durante el día se refuerzan, ya que se fortalecen las conexiones en su cerebro. Para todos nosotros, la actividad de nuestro cerebro mientras dormimos puede ser tan importante para fortalecer nuestras habilidades como aquello que hacemos durante la vigilia. Mientras dormimos, en especial durante el sueño REM, mientras soñamos, es cuando se consolidan nuestros recuerdos. Es cuando más cosas aprendemos. Si uno es jugador de fútbol o realiza cualquier otra actividad atlética, esas son las cosas sobre las que soñará, y cuanto más tiempo mental le dedique y envíe señales a su cuerpo, mejor aprenderá a hacerlas aún mientras duerme. En promedio, cada uno de nosotros pasa 6 años de su vida soñando. Y mientras dormimos, consolidamos el control de nuestros músculos. Pero mantener nuestros músculos en actividad durante largos periodos requiere de otra habilidad. Una habilidad que es difícil creer que tenemos. Esta habilidad nos permite seguir en actividad durante horas sin detenernos. Paul Hoppensperger intenta cruzar a nado los 33 kilómetros de ancho del Canal de la Mancha. Además de entrenar, aumentó 7,5 kilos de peso en grasa. Las células grasas de sus brazos, su pecho y su abdomen son ahora más gruesas. Es más atlético de lo que parece. Es probable que nuestros ancestros hayan tenido su apariencia. Para ellos, la grasa era una manera vital de almacenar energía. Un nadador profesional se parece mucho a un hombre de la antigüedad. Siempre estaba en actividad y equilibraba su ingesta diaria con mucha actividad física, ya que cazaba su comida. Así que no debería sorprendernos que la mayor parte de la energía que utiliza un nadador la obtenga de la grasa, tanto de la grasa de la dieta como la almacenada. Paul se adentra en las aguas heladas y su éxito dependerá de cómo administre las reservas de su cuerpo. Para empezar, los carbohidratos de la última comida de Paul, que están almacenados en el hígado, se convierten en glucosa rápidamente y luego se combinan con oxígeno para darle el combustible que necesita. Los músculos de Paul queman 3,000 calorías por hora. La misma cantidad que contienen 3 hamburguesas grandes. Pero luego de casi 5 kilómetros, las reservas de glucosa de fácil acceso se terminaron. Paul se enfrenta a una crisis de combustible. Es un punto crítico que muchos atletas conocen como el muro. Es el momento que todo maratonista teme. Una persona promedio tiene de 2 a 3 horas de energía disponible. Y una vez que se gasta esa energía, a uno le sucede lo que se dice darse contra el muro. Uno siente una fatiga física e incluso una angustia mental que le dice que es el fin, que debe detenerse. El cerebro detecta los niveles bajos de azúcar en sangre y uno se siente tan mal que quiere darse por vencido. Pero para seguir adelante, el cerebro debe activar una nueva fuente de energía. Para obtenerla, el cuerpo hace algo increíble. Comienza a comerse a sí mismo, alimentándose de la grasa. Para la mayoría de nosotros, las células grasas se crean o se destruyen, se encogen o se ensanchan, según las cantidades que almacenamos. Cuando se termina la glucosa, recurrimos a las células grasas como reserva de energía. Pero la grasa tarda más que los carbohidratos en procesarse. Ese corte en el suministro de energía suele detener a los maratonistas. Los mejores maratonistas pasan por ese proceso tan seguido que están acostumbrados a manejar ese momento de cambio de fuente de energía.
Eso les permite pasar el muro y terminar la carrera. Pero el triunfo de estos muchachos toma solo un cuarto del tiempo que Paul necesita para cumplir con su objetivo. Como los maratonistas, tiene que cambiar de fuente de energía y empezar a consumir grasas. Los kilos de más de Paul le aportan 60.000 calorías extra a su tanque de combustible, 10 veces la energía a partir de glucosa que utilizaron su hígado y sus músculos cuando se zambulló en el agua. Pero convertir toda esa grasa en energía requiere de oxígeno extra que le exige a sus pulmones. Inhala 75.700 centímetros cúbicos de aire por minuto, que se absorben por tubos más delgados que un cabello humano y cruzan pequeñas membranas cuya superficie total equivale a media cancha de tenis. Esta explosión le da a Paul la energía necesaria para las primeras 6 horas. Pero eso solo es la mitad del camino para cruzar el canal. Para lograrlo, necesita continuar dándoles combustible a sus músculos casi hasta el anochecer. En realidad nuestro cuerpo es igual al de Paul, solo que él se preparó con un entrenamiento. El entrenamiento de Paul se enfocó en mejorar el rendimiento de su corazón. A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente, pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución. Es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Un mundo oculto que ahora podemos explorar. Bueno, muchachos, estos videos creo que, como les comentaba, se llaman El Cuerpo al Límite, los pueden encontrar ¿cómo se llama? Voy a tratar de subírselos, están muy, muy interesantes, entonces, explorar en 3D. Estos videos los pueden, yo creo que integra todo lo que hemos estado ahorita revisando.